Hola amantes del debate, soy el polemista y os traigo la polémica nuestra de cada día. O más bien os traigo una crítica de un libro que he escuchado. El Cisne Negro de Taleb, de Nassim Taleb. Un libro que escribió un libro sobre inversiones sobre el Cisne Negro. Primero deciros que lo he escuchado en Audible, vamos a decirlo así, porque es una palabra en español también. Y quiero deciros que mi experiencia es muy grata, me ha sorprendido lo mucho que me ha gustado. Recordad siempre que escuchar es algo mucho más natural del ser humano que leer. Sabemos leer desde hace poco, escuchamos desde que podemos comunicarnos, es nuestra forma de comunicarnos más natural. Así que os recomiendo que escuchéis libros con esta plataforma, creo que tiene una oferta gratuita durante 3 meses, que es la que yo estoy utilizando, luego ya veré lo que hago. Y está muy bien. Os puede servir para relajaros, para meditar y para desconectar a la hora de dormir, que es bastante útil. Yo lo utilizo para eso también. Bueno, el cisne negro. Bueno, pues Taleb es una persona que se dedicaba a las inversiones y al mundo este de la bolsa y no sé qué. Y él nos quiere dar su visión sobre lo falible, lo frágil y lo poco fiable que son las predicciones que te hacen los inversionistas, ¿de acuerdo? Lo poco fiables que son cuando te dicen que algo es seguro y deja de ser seguro. Y habla del cisne negro, que es el principal núcleo y el título de este libro. El cisne negro es todo aquel acontecimiento que no está contemplado en un sistema de probabilidades. ¿De acuerdo? Es decir, por ejemplo, no es un cisne negro que si vas a un casino te salga 20 veces el número 5, ¿de acuerdo? En una ruleta, por ejemplo. Eso no es un cisne negro, es algo muy poco probable pero contemplado dentro de las posibilidades. Un cisne negro sería, no sé, un terremoto en el casino, ¿de acuerdo? O algo que nadie había previsto que pasase, ¿de acuerdo? Entonces, un cisne negro es algo que no está contemplado y que no es posible contemplar, porque si puedes contemplarlo, ya lo estás contemplando, ¿de acuerdo? Que no es posible contemplar en un sistema de probabilidades. Entonces, tomando esa definición de cine negro, luego te habla de dos cosas que están durante todo el libro, que son extremistán y mediocristán. Extremistán es un sistema más frágil donde hay más diferencia entre los elementos que lo componen y otros. Es decir, que aunque extremistán y mediocristán puedan tener la misma media, la composición de todos sus elementos es más baja. Os pongo un ejemplo. En Mediocristán sería, por ejemplo, cuando no existía el gramófono, que eso lo pone en el libro, cuando no existía el gramófono, sería Mediocristán el sistema de cantar y actuaciones en directo. Es decir, muchos cantantes tenían la vida resuelta y músicos tenían la vida resuelta porque tenían que actuar y haciendo versiones de otros en muchas partes, ¿de acuerdo? El que tenía éxito ganaba bastante dinero, pero el que no tenía éxito, no había tanta distancia entre los que tenían un éxito grande y los que tenían un éxito bajo, porque se distribuía todo más homogéneamente. La media sí sería representativa del individuo medio músico de aquella época, ¿de acuerdo? Sin embargo, Extremistán sería la situación actual, donde la diferencia entre los músicos que tienen éxito gracias a los medios de reproducción digitales tienen muchísimo más dinero que los músicos que tocan en la banda del pueblo, ¿de acuerdo? Es decir, las diferencias son más extremas. La media representa muy poca gente, porque él te lo dice claro, dice en Extremistán, por ejemplo, los libros, por ejemplo, el 80% de los libros lo venden, me parece que es el 20% de los autores. Dice, pero es que el 50% de todos los libros, de las ventas de todos los libros, lo produce el 1%. Eso es Extremistán. Es decir, la media entre los más altos y los más bajos será un número que no representará a mucha gente. Eso es Extremistán. Bueno, pues en Extremistán los daños de un cisne negro, de una probabilidad no contemplada en un sistema, son mucho más dañinos, ¿de acuerdo? Son mucho más dañinos que en Mediocristán.
Así que, por ejemplo, si surge una revolución en Mediocristán, pues no hará tanto daño o un efecto no contemplado como una guerra o algo, no hará tanto daño como en Extremistán. Porque imaginaros, una guerra en Mediocristán sería entre pueblos con una tecnología armamentística parecida y entre ellos combatirían y no escalaría a altos niveles. En Extremistán, como todo es escalable, una guerra entre superpotencias que tienen un armamento muy poderoso que permite destruir a toda la humanidad, pues tendría unas repercusiones mucho mayores, ¿de acuerdo? Entonces dice que el cisne negro es más dañino en Extremistán que en Mediocristán. Y que además en Extremistán y en Mediocristán mucha gente utiliza predicciones sin tener en cuenta los cisnes negros, ¿de acuerdo? En Extremistán, en términos de Extremistán, por ejemplo, en sitios realmente caóticos como la bolsa, te dicen que cosas son muy seguras y claro, utilizan lo que él llama la difamada campana de Gauss, perdón, la campana de Gauss, para hacer predicciones. Es decir, que si esto sigue esta progresión, pues pasa esto. Y cada vez que fallan dicen, oye, pues ha fallado. Que eso es porque no tuvimos en cuenta esta variable, porque nadie podía contemplar esta variable, nadie podía contemplar este cisne negro. Pero nuestras predicciones eran correctas. No, tus predicciones son correctas cuando aciertan. Y si haces, él te dice que si haces una visión contractual de estas predicciones, pues que no verás ningún tipo de... verás que no aciertan más. Es más, te dice que muchas de las predicciones que se hacen en ciencia económica fallan más que los que no saben de economía. ¿De acuerdo? Dice que los que no saben de economía aciertan más que los otros. Es decir, que lo que aprenden les ayuda a predecir peor el futuro. Claro, el problema también viene en el que necesitamos, para darle dinero a otra persona, confiar en alguien. Y esa persona, ese alguien en quien confiamos, esto es como ligar. Necesitamos que tenga seguridad en sí misma, porque si no, no le damos nuestro dinero. Si él te dice, oye, no, me vas a dar el dinero y no sé yo, no sé yo si tu dinero va a generar beneficio o lo vas a perder todo. Pues claro, obviamente nadie invertiría su dinero. Entonces, para tener esa sensación de seguridad, la mayoría de la gente quiere que la gente tenga grados, licenciaturas, másteres, doctorados en economía y cosas así, y dice él que no sirve para mucho porque es un medio muy caótico y que no tiene en cuenta los cisnes negros. Entonces, lo que dicen que es seguro no es seguro, etc. ¿Dónde está mi crítica a Taleb? Bueno, pues Taleb me parece que es muy selectivo, como todos los seres humanos, es muy selectivo en donde aplica Extremistán y Mediocristán. Esto es muy arbitrario por su parte. Él dice que esto es Mediocristán, lo otro es Extremistán y nadie... Y bueno, ¿y por qué no es Extremistán también? Luego te dice que claro, no, porque los cines negros hay que intentar ser más resilientes, más capaces de recuperarse o prepararse para este tipo de cosas. Y claro, luego te pregunta, dice, bueno, si tú estás criticando que estas predicciones no son fiables, ¿por qué tus predicciones son más fiables? Y bueno, pues no hay respuesta. Él es una persona que se autoniega a sí mismo. Esa sensación me ha dado a mí. Y luego también veo que este hombre, pues nada, visita los típicos tópicos del estoicismo, de un montón de cosas sobre los sesgos. Dice tenemos un montón de sesgos que nos hacen impedir, nos hacen ver un patrón donde no lo hay. Tenemos el sesgo del relato, que es creemos que la historia es progresiva, etcétera. Y realmente me pregunto por qué piensa él que tenemos esos sesgos los seres humanos. Y mi respuesta es que si están ahí es porque han funcionado, mayoritariamente funcionado, porque siguen exactamente lo que él dice, que es mejor estar aproximadamente correcto que exactamente incorrecto. Es decir, que la precisión muchas veces no es útil, que es mejor aproximadamente estar en lo correcto. Y por eso tenemos esos sesgos, porque esos sesgos son útiles
y han funcionado probabilísticamente. Otra cosa es que a lo mejor para la bolsa no se pueden aplicar esos ecos, que eso es donde él entra en medio cristán y extremistán. Otra cosa curiosa que me gustaría remarcar es que él me ha dicho que la revisión muchas veces a futuro y a pasado, y no había caído yo en esa idea. Es decir, nuestra visión de la historia también, me pareció muy interesante, la visión de la historia también es una predicción, es una creación de un relato. Y muchas veces la historia es más difícil de predecir que el futuro. Y él pone el ejemplo del cubito, que me pareció muy buena idea. Dice, mira, imagínate que te pongo un cubito en mitad de una mesa gigante o del suelo. Y te digo que me dibuje cuál va a ser la mancha que va a generar al derretirse el cubito de hielo. Y dices tú, es difícil, ¿verdad? Vale, bueno, pues ahora imagínate que te llevo a una sala y te digo, mira, aquí hay unos charcos, me tienes que decir cuáles son debido a cubitos y los que sean debido a cubitos me tienes que decir la forma del cubito. Si era cuadrado, si era circular, si tenía forma de pulpo, etcétera. Y dices, coño, es más difícil lo segundo. Es más difícil reconstruir el pasado con los hechos del presente muchas veces que construir el futuro con los hechos del presente. ¿De acuerdo? Eso me pareció interesante y lo quería compartir con vosotros. Bueno, me estoy alargando muchísimo, pero bueno, el libro es bastante largo. Y en definitiva, la crítica que tiene este libro es básicamente que se puede resumir muy fácilmente. Lo importante es que en la naturaleza hay cosas que no podemos contemplar y que mucha de la gente que está segura en las predicciones, pues realmente esa seguridad es peligrosa y que es una seguridad falsa. Ese es el resumen del libro. En 4 folios te lo podías quitar de en medio. Y yo estoy de acuerdo en esa crítica, me lo han dicho varios amigos y estoy completamente de acuerdo en esa crítica. Bueno, un saludo y espero que os haya interesado esta visión del cine negro.